Vamos a partir de este domingo a retornar a la inmovilización obligatoria los días domingos. Si ha habido un relajo en el control, vamos a corregir. Muy bien, esos son algunos de los anuncios que el presidente Vizcarra formuló hoy en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno junto a sus ministros. Vuelven los domingos de inmovilización obligatoria. Se va a prohibir explícita y exprofesamente las reuniones familiares. Se entendía que las reuniones están prohibidas, eso ocurre en un estado de emergencia, pero está aparentemente certificado que las reuniones sociales se han convertido en un nuevo foco de contagio. Ciertamente, ¿cuál es la diferencia numérica entre el foco de contagio reunión familiar versus el foco de contagio transporte público, por ejemplo? Esas son preguntas que, entre muchas otras, tenemos para la ministra de Salud, Pilar Macetti, quien nos va a atender en unos brevísimos instantes. La prohibición de los niños menores de 14 años, solo van a poder salir por 30 minutos en un radio de 500 metros. La pregunta que surge allí es ciertamente ¿quién va a vigilar eso? En primer lugar, los padres. Los padres somos aquellos que tenemos que controlar ello. Hace unos instantes en la radio conversaba con Fiorella Molinelli, la presidenta ejecutiva de Salud, y nos decía que ella sí, en E-Salud, en los hospitales de E-Salud, tiene evidencia de que han llegado más casos de niños por COVID y también adultos mayores. Otra noticia tiene que ver con cuarentenas focalizadas que se mantienen en 5 regiones y se suman 34 provincias del país a nivel nacional. Todas esas consultas las hacemos a continuación a la ministra de Salud, Pilar Macetti, quien ya está con nosotros. Ministra Macetti, muy buenas noches, bienvenida al programa. Muy buenas noches, Jaime. Bueno, he comentado algunas de estas novedades que se han anunciado hoy en la conferencia de prensa en boca del presidente de la República. Sin duda la que primero llama la atención es la de la inmovilización obligatoria los días domingo. Yo le quería preguntar, ¿cuál es la evidencia que tiene el MINSA con respecto a, por ejemplo, la vez pasada en que se aplicó la misma decisión de restringir la salida los días domingos? Es decir, mi pregunta concreta es, ¿qué garantiza que los domingos son efectivamente uno de los días en que se reducen certeramente los contagios? No es que los domingos se reduzcan certeramente los contagios, ni los lunes, ni los martes, ni los miércoles. O sea, no es que haya un día que se reduzcan los contagios, eso hay que saber. ¿Qué reduce los contagios? Para empezar, el contagio aumenta mientras más nos desplazamos en el espacio. O sea, mientras más nos alejamos, más aumenta. Segundo asunto, los contagios aumentan mientras más contacto tenemos. Contacto persona a persona, nos cruzamos con más personas, vemos más personas o tocamos más objetos. Entonces, la idea de este tipo de medidas a nivel mundial es disminuir los desplazamientos y disminuir los contactos, tanto con objetos como con personas. Eso significa que hay que disminuir la cantidad de días que salimos y disminuir la cantidad de contactos persona a persona que tenemos. Si uno tiene que escoger, podría haber escogido tranquilamente un lunes o un miércoles o algún otro día. Eso le iba a decir, ¿por qué los domingos? Porque el domingo es el día en donde la persona no va a tener un descuento por trabajar, por ejemplo, por no trabajar ese día. Es un día donde además nosotros nos encontramos la gran mayoría en casa y salíamos antes, cuando el mundo no es como es ahora, salíamos en grupo, en familia o recibíamos a gente en casa. Entonces, la idea es escoger el día que sea menos dañino en medio de todo. Decisión totalmente buena o totalmente mala no va a haber, Jaime. Siempre va a haber una decisión en donde vamos a estar en acuerdo o en desacuerdo, pero que tenemos que reducir los desplazamientos y los contactos es real.
y se escogió el domingo por ser el día en que relativamente tenemos menos dificultad. No quiere decir que sea absolutamente bueno. Claro. Tampoco es absolutamente bueno. ¿Por cuánto tiempo, si me permite, por cuánto tiempo se ha establecido la inmovilización los días domingo? ¿Va a depender, entiendo, de la reducción de los contagios o se han puesto un plazo? Para ver la reducción de los contagios de cualquier medida en nuestro país y a nivel mundial, necesitaríamos evaluar las semanas que siguen, porque nos toma 15 días más o menos el ver los cambios, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer un análisis epidemiológico, lo que nosotros necesitaríamos es mantener los domingos cerrados varias semanas y luego ver qué pasa con las cifras. Y tendríamos que verlo muy focalmente donde se cumple y donde no se cumple. De tal manera que si se cumple, esperamos que las cifras vayan bajando luego de un mes por lo menos. ¿Sí? ¿Qué buscamos? Un mes por lo menos. ¿Perdón? Porque, Sí, un mes, digo, porque el estado de para... emergencia rige, quiero decir, hasta el 31 de agosto. Entonces estaríamos hablando de los domingos 16, 23 y 30 de agosto. ¿O eso piensa extenderse? No, pero escúchenme un poquito la idea completita. Sí, claro. ¿Cuál es la idea completa? En principio, si yo quiero ver una diferencia en cifras, necesito mantener una medida durante un mes. Un mes. Y recién ver las cifras bajar. ¿Cierto? Y no se preocupen por el tiempo de la emergencia, tanto el desastre como la emergencia sanitaria. Eso se regula de acuerdo a cómo vamos viendo la necesidad y se puede extender. Por eso es un marco normativo simplemente que facilita las cosas. Entonces, yo mantengo todos los domingos cerrados durante un mes y en los sitios donde eso se cumple, debo ver que bajen las cifras y en los sitios donde no se cumple, no lo voy a ver. Pero no estamos en esa circunstancia. ¿En qué circunstancia estamos? Lo que queremos ver es, en estos 15 días, si la medida funciona o no funciona. Si realmente hay una disminución de la exposición de las personas. Si en estos 15 días funciona, entonces tenemos que replantearnos para los siguientes 15 días y ahí ya buscar algo más de efecto epidemiológico. Porque estamos viendo que cuando tomamos una decisión técnica, no necesariamente en la práctica nos funciona. No necesariamente nuestro comportamiento ciudadano acompaña todo eso. Claro, eso le estaba preguntando porque ya se aplicó el domingo la vez pasada y nuestra duda era si tenían evidencia de que aquella vez, marzo, abril, mayo, había data que certificase y dijera, sí, funcionó en aquella ocasión los domingos, ergo, lo aplico ahora. Mientras se mantuvo toda la conducta social, eso funcionó, no me tienen que creer a mí, lo pueden ver en las curvas, ¿cierto? Y al principio teníamos así el ascenso lento y cuando ya todo el mundo empezó a salir, se disparó la cantidad de positivos, ¿verdad? Ahora, todo esto que ustedes tengan en salud pública, una decisión así tajante, no, ¿por qué? Porque decidimos sobre seres humanos y los seres humanos somos tremendamente complejos, ¿verdad? Miren lo que nos pasa con los niños, que es tan duro y tan difícil realmente esto de los niños. En realidad nosotros estamos teniendo hasta el momento 23.000 niños que han estado positivos. 23.000 niños a nivel nacional. Sí, estoy hablando de la cifra global. Contagiados. Cifra global. Ajá. Así es. Ya. Y de estos 23.000 niños hemos tenido que lamentar la pérdida de 81 niñitos. 81 niños. Y si uno mira cómo ha ido la cifra, uno ve que empieza este problema abril, mayo, junio, y el ascenso era lento en niños, y de pronto en julio la cifra ha subido. Cuando se levanta la cuarentena. O sea, esa es la evidencia. Así es. Por eso es que los niños ahora solo tienen media hora. Ok, 10 días antes ya todo el mundo salía más todavía, ¿verdad?
¿Okay? Sí. Entonces, miren cómo las cifras se mueven despacio y atrasadas. Ahora, ¿por qué los niños? Los niños, cuando las personas salimos y regresamos a la casa, contagiamos al niño. Cuando los niños salen y no los cuidamos lo suficiente, ¿qué nos pasa? Un niño ve a otros niños y se acerca, contacto. Y muchas veces los papás están conversando con otra persona, o simplemente lo llevan al niño afuera para que se distraiga, pero no prestan mucha atención al hecho del contacto. ¿Sí? El niño se va a caminar por un montón de lugares. Felizmente en esto, por ejemplo, los centros comerciales están siendo muy estrictos y no los dejan ingresar. ¿Sí? Pero sí, camina por varios lugares, se cruza con personas, toca cosas, porque es un niño. claro. ¿Sí? Y luego el angelito regresa a la casa. No solamente él está en riesgo de infectarse y enfermar, sino que además lleva la infección a la casa. Y el abuelito, la abuelita, esto se contagian también, siendo tan susceptibles, y encima el domingo, reunión familiar. Seamos honestos, de los que estamos aquí presentes. ¿Quién mantiene la mascarilla en la casa? Hay personas que la mantienen, pero son poquitas. La mayoría Sobre eso, se retira la mascarilla en casa. Pero sobre eso, a ver, se parte entonces de la premisa, pregunto, de que hay una cantidad de peruanos que no están acatando los protocolos con el rigor que esta pandemia y este virus lo demandan. Entonces, la pregunta que muchos están haciendo y que yo también le hago es cómo se va a vigilar, tengo que decirlo así, lo lamento, pero es así, cómo se va a vigilar que una familia que está reunida y están todos sin mascarilla y están eventualmente transmitiéndose el virus, se corte esa reunión. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo. Imaginemos que una familia cualquiera está en una reunión este sábado 15. Este sábado. Son arequipeños que viven en Lima y celebran el aniversario de Arequipa, ¿no? Que es muy probable. ¿Hasta dónde llega esta prohibición? Es decir, ¿van a entrar a detener a todos? Un estado de emergencia lo permite, pero ¿quiénes son los informantes? ¿Los vecinos? ¿Cómo se enteran que hay una reunión familiar? Las personas que se han reunido se van a enterar a los 15 días. Garantizado. Garantizado. Porque sí hay trabajos al respecto. Es más, hay trabajos bastante prácticos sobre esto, en donde ustedes pueden encontrar reuniones familiares. Una familia se reúne. En esa reunión de unas 15, 20 personas, 9 resultan positivos. Esas 9 personas que resultan positivas van a contagiar 16 personas más en centros de trabajo. Y vamos a exponencialmente incrementando esto. Argentina ha descrito el caso de una familia que hizo una reunión familiar y 2 hermanos fallecieron. Brasil ha descrito también otra familia, solamente las que publican, no están ahí las que no se publican, ¿verdad? O que describen casos en donde hay reunión familiar y se infectan las personas y eso se reproduce y se reproduce exponencialmente. Más aún, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a lugares con mucha gente, algunos países han abierto inicialmente sus restaurantes y han permitido un aforo de 50% y demás. En esos países hay, JP Morgan, si no me equivoco, hizo un estudio muy interesante, no me acuerdo en Estados Unidos exactamente dónde, en donde veían cómo se relajaban las medidas, aumentaba el consumo en restaurantes sin un marco normativo y al mismo tiempo, al mes siguiente, la cifra de positivos subía. Han hecho estudios también sobre los metros, porque el metro uno desciende y por más cuidado que se tenga está más concentrado y el aire se recircula. Pero digamos, Entonces, ¿hay esa evidencia en el Perú? ¿Se tiene esa data aquí, medida, rastreable? ¿Me están preguntando en serio? Sabes muy bien que no. Eso no existe. No, se lo tengo que preguntar. No hay forma de hacer esa investigación en el Perú. Hay que tomar medidas en base al conocimiento de fuera. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tomar si no las tenemos esa evidencias data que hay en el extranjero para tomar esas decisiones.
Ahora, somos No se olviden que tenemos, ¿no?, 35% menos del personal, por si acaso. Claro, pero hay un real esfuerzo, y esto era justamente lo siguiente que le iba a preguntar, porque a partir de su designación en el MINSA, la designación del señor Martos en el Premierato, se entiende esto como una segunda fase en la guerra contra el coronavirus. La comunidad científica, los médicos, quienes seguimos la pandemia en el Perú, vemos necesario, creo yo, activar, y si no reforzar, denodadamente 3 cosas indispensables: muestreo, rastreo, aislamiento. Un enfoque científico para atacar el problema. ¿Está en sus planes llevar esta estrategia en volúmenes que nos permitan tener claro dónde está exactamente el contagio? Ok, regresemos a la pregunta anterior. La evidencia científica para eso viene de fuera. ¿Okay? Ya. Okay. Pero deberíamos empezar a tener... Sí. A eso voy. En este momento de la pandemia, ¿qué necesitamos? Encontrar a la gente rápidamente, diagnosticarla rápidamente y darles la atención que necesitan rápidamente. Porque si lo hacemos rápidamente, evitamos que vayan más allá, no todos, pero una buena parte. Para eso necesitamos nosotros cambiar la estrategia, virar un poco la estrategia e ir a la parte de atención primaria. Yeah. Necesitamos llegar al ciudadano, identificarlo. Necesitamos poder contar con pruebas, de ser posible, moleculares. Ya estamos haciendo acopio de pruebas moleculares, ya tenemos 800.000, esperemos que la próxima semana tengamos 1 millón, y esto nos permita ir poco a poco con una estrategia cambiando a las pruebas moleculares. Yo trabajo en salud hace 30 años y todo el mundo se dedica al ameno deporte de decir que la molecular, que la rápida, que la no sé qué y la no sé cuánto. Yo me pregunto qué hubiera hecho que me hubiera estado sentado aquí donde yo estoy cuando no habían más pruebas moleculares, ¿verdad? Ok, teníamos que usar de todas maneras pruebas rápidas. No es lo mejor es lo molecular, eso es claro. Pero sí hay que pensar con lógica. Si un país no tiene algo, tiene que ver cómo lo sustituye. En este momento, con las moleculares y con un enfoque comunitario, donde los alcaldes participen junto con nosotros, junto con las Fuerzas Armadas, y nos unamos todos para ir a los lugares a encontrar a las personas. Ya se ha hecho piloto en Trujillo, se ha hecho piloto en Sullana, en varios lugares hemos hecho pilotos y hemos demostrado que sí es factible, con la ayuda de todos, con un trabajo multisectorial y con las autoridades regionales, sacar adelante esa iniciativa. O sea, sí está en la estrategia. Usted me dirá en cuánto tiempo eso puede visibilizarse. Entiendo la complejidad de la situación, pero también es necesario poder tener clara la estrategia del gobierno. Entonces, usted nos dice esta noche que sí van a ir por la estrategia del muestreo, del rastreo y del aislamiento. ¿En cuánto tiempo usted ve viable, proyecta esta situación, que esta estrategia realmente se consolide? Ya empezaron a salir los equipos. Tenemos equipo en Puno, Arequipa todo el mundo conoce, y han visto ustedes cómo se hicieron 100 centros y las personas ni siquiera tuvieron que acumularse. Hacían su distanciamiento y entraban para que les tomen su muestra, y luego de eso se hicieron centros de aislamiento también. Arequipa es un ejemplo, los otros no los hemos filmado ni nada por el estilo, pero Arequipa es algo que todo el mundo ha visibilizado. Arequipa, en este momento, Moquegua está también recibiendo atención, y el equipo luego va a ir a Tacna, tenemos un equipo en Puno. Y en este fin de semana están saliendo varios equipos a diferentes lugares. Están yendo, por ejemplo, a Huánuco, donde se va a intervenir con ayuda de todos. Va a ir el plan Taita, por ejemplo, y con esto, el plan Taita ampliado consiste en que se detecta y luego tiene que continuarse la intervención. El equipo del MINSA va a continuar la intervención para ver qué sucede con las personas positivas. Vamos encontrando positivos y vamos atendiendo a las personas que están positivas. Hablando de la estrategia, yo le quería preguntar cuáles, para que el público tenga claro también eso, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que usted puede comentarnos esta noche respecto a la estrategia que tiene usted en el MINSA frente a la estrategia del ministro Zamora? ¿Y por qué lo pregunto? Porque no tenemos claro si se han puesto ya de acuerdo con los científicos, por ejemplo, los que han desarrollado las pruebas moleculares en la Cayetano, rastreo cualitativo de contactos y el funcionamiento de la app, de la aplicación El Perú en tus manos. ¿Eso también se está concretando, ministra?
Las pruebas de tipo molecular rápido, hay 6 grupos que han presentado propuestas para hacer esto. Les entregamos la primera parte, es decir, 50 muestras positivas y 50 muestras negativas, para que hagan su primera prueba. Una vez ellos entreguen esos resultados, les vamos a entregar para validación, depende de las estadísticas que tengan, ya son varios miles de pruebas que estén certificadas, que estén positivas o negativas, que tiene el INS para validar sus resultados. Y con eso vamos a tener pruebas moleculares rápidas, que es pues lo ideal, ¿cierto? No solamente tener moleculares de las que demoran de un día para otro, sino las moleculares rápidas. Aparte de eso... Producidas aquí en el Perú. Poder hacer, eso se hace en el Perú, por supuesto. O sea, aunque no lo crean, hay muchas cosas que en el Perú se pueden hacer. Hay mucha gente joven trabajando que ha recibido financiamiento, por ejemplo, de Concitec, que ha hecho un llamado para un concurso y ha financiado este tipo de experiencias para que vean que sí se puede hacer, y en medio de la pandemia se ha hecho. Concitec promueve investigación como ninguno de nosotros pensaría, investigación molecular, investigación con ADN y ARN. Y por ejemplo, en el caso de estos científicos que están desarrollando las pruebas moleculares rápidas y que falta la validación, entiendo, del Instituto Nacional de Salud y también del Ministerio de Salud, ¿en cuánto tiempo esto ya puede echarse a andar? Porque según lo que estos científicos nos señalan, es que ya tienen la prueba y lo que falta es la validación del Instituto Nacional de Salud y del MINSA. Díganos si esto ya avanzó un poco. Lo que he mencionado, ellos tienen que entregar los resultados de las primeras 100 pruebas de testeo que hacen, y después les entregamos nosotros una cantidad mayor para que sea ya estadísticamente significativa la validación. Estamos esperando que ellos entreguen los resultados. De acuerdo. Ahora, tenía que preguntarle esto, ministra. Tenemos información de una reunión entre el gobierno y la Federación Peruana de Fútbol que está evaluando el regreso del torneo local. Incluso se señala que el ministro del Interior habría propuesto que los domingos se jueguen los partidos de alto riesgo, aprovechando la inmovilización total de ese día. ¿Se está evaluando la vuelta de la Liga 1? Mire, a mí me parece que hay que decir las cosas con claridad. La Federación organizó todo como se tenía que organizar. Ya. Un gran esfuerzo y mantuvo absolutamente todas las indicaciones de seguridad que recibió. Es más, han hecho consultas y un montón de cosas y eso ha funcionado muy bien. Lo que no ha funcionado muy bien es lo que ocurría afuera, ¿cierto? Así es. Es decir, difícilmente ellos lo van a poder controlar, pero el hecho real es, los que estuvieron afuera tuvieron un comportamiento criminal con ellos mismos, con sus familias y con todas las personas que han estado alrededor. No se va a poder hacer porque es imposible identificarlos, pero sería muy interesante saber qué va a pasar dentro de 15 días con ellos y sus familias. Y lo que es más duro, con el personal que ha estado haciendo la seguridad ahí, que ha estado caminando en medio de ellos, como hemos visto las filmaciones. ¿Sí? Entonces, el problema radica, la Federación hace lo que tiene que hacer y nosotros los ciudadanos no nos comportamos como tenemos que comportarnos. ¿Sí? ¿En qué termina esto? En que cosas así se repiten y aunque la Federación haga las cosas bien, no va a quedar más remedio que no permitir que se hagan los partidos, porque aunque ellos hagan las cosas bien, los demás se portan mal. Mire cómo se nos vuelven las cosas contra uno, ¿verdad? Claro. Aquí nosotros los ciudadanos somos los más importantes. Definitivamente somos nosotros. ¿Por qué? Porque, recuerden, la distancia que recorremos y los contactos. ¿Sí? Si estamos, por ejemplo, en este momento, yo siempre les muestro, estoy con casaca, estoy con chompa, ¿por qué? Porque las ventanas están abiertas acá en el cuarto. O sea, acá corre un vendaval y así tiene que ser. ¿Cuántos de nosotros en nuestras oficinas mantenemos las ventanas abiertas? Subimos al transporte público. Todo el mundo, con el frío que hace, quiere cerrar las ventanas. Estamos cerrando el virus al pie de nosotros. Todo el mundo... Por tanto, digamos, en el futuro inmediato, el fútbol no va. En el futuro inmediato. Si esto se vuelve a repetir, el fútbol no va. Claro, si hay una situación como la del viernes pasado, claramente. Si se presentase una situación como la del viernes pasado, el campeonato sí se suspende.
Ahora, hay que ser en esto preventivos, ¿verdad? Es una excelente... En este momento están discutiendo el tema, no estoy yo en la discusión porque estoy acá, pero lo importante allí es, si tenemos nosotros algo que nos genera problemas, tenemos que repensarlo y aunque lo que está generando el problema se esté portando bien, tendríamos que cortarlo. Es una excelente oportunidad esto de, por ejemplo, hacerlo los domingos. Es una excelente oportunidad. ¿Usted está de acuerdo con que se pueda hacer eventualmente los domingos, ya que hay inmovilización obligatoria? Así es, una con otra, ¿verdad? Ya les digo, aquí no hay decisión una buena y otra mala. Ajá. Hay decisiones que nos ponen en conflicto a los ciudadanos. Ninguna de esas decisiones nos gusta. Tenemos que ver cuál es la más manejable dentro de lo que es restringir nuestras salidas y demás. Es tan duro, por ejemplo, permanecer en casa, el desarrollo de los niños. Es tan importante el desarrollo de los niños y ahora las cosas están cambiando, ¿verdad? No tienen todo el estímulo que debieran tener y tenemos que ingeniárnosla para que haya una nueva forma de estimulación de nuestros niños. Igualmente las personas mayores, una persona mayor requiere estímulo y requiere afecto. Y no podemos abrazarlo, no podemos hacerle un cariño. Miren cómo toda nuestra sociedad está sufriendo porque la vida ya nos cambió. O sea, el Perú que teníamos no es el mismo. Sí. Es más, el mundo ya no es el mismo. Todo ha cambiado. La forma de hacer salud es distinta. Ministra, preguntas cortas porque nos gana el tiempo. Ivermectina, ¿se usa o no se usa? Todavía se usa. ¿Se usa? Sí, en este momento hay indicación de uso. Miren, ¿qué pasará dentro de 15 días? No sabemos, pero en este momento las evidencias están todavía a favor. No se olviden que propiamente un tratamiento, algo que cure la enfermedad, no existe, nos ayuda. La idea es que la ivermectina ayuda a disminuir la cantidad de virus que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? De acuerdo. Segunda, Argentina ha anunciado hoy la producción de la vacuna de Oxford. Rusia ya anunció también su vacuna, incluso un segundo tipo se ha reportado en la jornada. ¿Qué papel jugamos nosotros en este anuncio? ¿Nuestros científicos podrán hacer lo mismo? O en todo caso, ¿quién nos va a abastecer? ¿Cuándo? Se ha hablado de Oxford, ciertamente. Se ha hablado de, el premier Martos ha dicho que a fines de agosto, comienzos de septiembre, habrá algo concreto. El señor Neuhaus dice que hay que apurarnos, que hay que ser rápidos porque Estados Unidos y Europa están comprando por toneladas las vacunas. ¿En qué estamos nosotros? Los países con gran capacidad económica compran lo que se podría fabricar más adelante. Es decir, ellos son capaces de meter su plata y decirle a los laboratorios que fabrican esto, mira, si tú fabricas yo te compro toda la producción y aquí está una cantidad para que veas, o sea, como quien dice, dejan su huella, ¿no es cierto? Y se llevan todas las vacunas. Esto es parte de los juegos de mercado, desagradable ciertamente, pero es parte de los juegos de mercado. ¿En qué andamos nosotros? Existen en el mundo, la última vez que revisé, 155 vacunas en desarrollo. De esas 155 vacunas, hay 6 vacunas que están muy adelantadas con todos los pasos que se tiene que dar para validarlas, porque vacunar a una persona no es una cosa fácil y puede haber reacciones complejas. Recuerden cuántas veces en el mundo alguna vacuna ha generado reacciones inmunológicas difíciles. De ellas, hay 3 que están siguiendo todos los pasos y están en el punto de lo que se llama la fase 3, el ensayo clínico. La prueba no en una cantidad pequeña de personas, sino en una cantidad más grande de personas. ¿Y el Perú va a estar en ese estudio? Exactamente, a eso voy. A ver. En este momento tenemos un comité grande, importante, que es el equipo multisectorial a cargo de Relaciones Exteriores, donde el MINSA es secretario técnico. Y tenemos en el MINSA un equipo absolutamente técnico que ve la parte de las vacunas y además tenemos un equipo privado, el Comando Vacuna, con muy buenas relaciones internacionales. Entre todos esos grupos ya estamos en este momento evaluando las 3 alternativas principales. Se han firmado los documentos de confidencialidad, se está evaluando y se están analizando las propuestas para involucrarnos nosotros como país. Todos los países que participan en este tipo de estrategias, ellos dan facilidades para la adquisición de vacunas. Más aún, ya nos adelantamos, por una vez que nos adelantamos.
hemos hecho un mecanismo para evaluar este ensayo clínico, no en 6 meses, que es lo habitual, sino en 7 días, para autorizarlo. ¿Sí? Y además ya tenemos 3 diseños diferentes, estrategias para ver cómo vamos a vacunar. Vacunaremos con una vacuna, a ver quién fabrica 31 millones de vacunas. Difícil. Probablemente vamos a tener que tener diferentes vacunas en diferentes cantidades, lotes, que ¿no? nos podrán impactar al país. Lotes y tipos de vacuna, inclusive, porque una empresa no va a fabricar 31 millones. Le quería preguntar, porque siempre tan sorprendente, por usar un adjetivo amable, el gobernador de Arequipa acaba de decir hoy que ha hablado con Vladimir Putin y que, y cito sus palabras, el compañero Putin le va a facilitar a Arequipa las vacunas que acaban de anunciar. ¿Esto tiene autorización del Ministerio de Salud? ¿El señor Cáceres Yica puede mandarse así por la libre? Recordemos que para que a uno le apliquen una vacuna, esa vacuna tiene que tener un mínimo de condiciones de seguridad. Ya. La vacuna es una proteína extraña que ponen a mi cuerpo para que mi cuerpo envíe sus defensas y aprenda a defenderse. Hay que escoger bien la proteína, porque tiene que ser algo que se parezca al agente patógeno, a lo que hace daño, pero no puede ser exactamente igualito porque si no nos mata, ¿cierto? Ya. Okay. Primer asunto. Segundo asunto, para que se autorice el ingreso de una vacuna a nuestro país, el Ministerio de Salud tiene que participar y tiene que haber las evidencias de que esa vacuna tiene todas las acreditaciones. Existen organismos internacionales con más capacidad de trabajo que nosotros, con más capacidad de investigación que nosotros, que prueban las vacunas y nos dicen si reúnen las condiciones necesarias. Ya. Un asunto importante es que toda la información de una vacuna tiene que estar disponible para cualquier investigador, para leerla, analizar y ver si hay problemas. ¿Y qué es esto entonces? ¿Un tiro al aire? Humildemente he podido, donde hasta yo he podido analizar realmente para tenerlo claro, yo no he visto ninguna publicación en ninguna revista de peso internacional, de esas que tienen comité editorial, que evalúan con comité de ética, que tienen una serie de exigencias. No he visto ninguna publicación sobre la vacuna rusa, me imagino que irán a hacerlo. Tampoco he visto la cantidad de pacientes que ellos han hecho la prueba, el ensayo clínico. Tampoco he visto de esa cantidad cuántos han aumentado sus defensas y cuántos meses le han durado esas defensas que han aumentado. Yo creo que toda la comunidad científica estamos a la espera de que Rusia haga las publicaciones correspondientes para que todos estemos al tanto de las características de la vacuna. Por tanto, lo que ha dicho el señor Cáceres es un tiro al aire, es una pachotada, es una cosa sin ningún sustento. Es una buena intención. Una buena intención. Que tienen que aterrizar, que se tiene que aterrizar a la realidad. De buenas intenciones. Y a la seguridad de las personas. De buenas intenciones está hecho el camino hacia el infierno, decía mi abuela, ¿no? Entonces, yo no sé qué tan buenas sean. Última pregunta, ministra. No lo he dicho yo, sino su abuelita. ¿Cómo? No lo he dicho yo, sino su abuelita, felizmente. Sí, así es. Eso decía siempre. Última pregunta. ¿Cómo no? La Universidad Johns Hopkins acaba de informar que nuestro país ha superado el hito de 600 muertes por millón. Nos convierte, según este breaking news de la Johns Hopkins, en el único país en América Latina en exceder esta cantidad, estas 600 muertes por millón. Y entiendo que mañana, según se ha anunciado, van a sincerar aún más una importante, lamentable, dolorosa cantidad de peruanos que se suman a los fallecidos por COVID-19. Esta información de Johns Hopkins, ¿usted la confirma y qué podemos esperar de lo que se anuncie mañana? Mire, ¿cuántas personas hay en nuestro país en realidad? Tenemos 2 tipos de registro. Lo que es estadístico, y nosotros registramos y nos comparamos con el resto del mundo, persona fallecida con prueba de COVID positivo. Y tenemos todos los registros que son en el SINADEF, el Sistema de Registro de Defunciones, ¿sí? Que son, el total de registros son 53.000, si no me equivoco, y tenemos ya 21.000 personas fallecidas con prueba. ¿Sí? Entonces, esa diferencia, ¿ya? Y allí está el equipo que ha trabajado,
ya tiene listo un último informe donde nos va a indicar, ha habido como 3.500 personas, recuerdo, en el primer grupo, sí. Y va a haber otro grupo en este momento, de lo que había acá, están pasando para el otro lado. Es un proceso lento y tedioso, porque allí en esa lista está todo aquel que falleció y por algún motivo le pusieron COVID. Como siempre yo doy el ejemplo, si en este momento yo intempestivamente fallezco, en este momento, si no me ha atropellado un carro o no he sido víctima de un asalto y me han disparado, mi muerte nadie va a saber por qué sucede, porque no estamos haciendo necropsias en este momento. Entonces, la norma dice que en condición de pandemia a mí me tienen que poner la sospecha de COVID y paso a engrosar este grupo. En ese grupo debe haber una cantidad de personas que han fallecido por COVID. En algún momento lo iremos sabiendo, es un proceso lento y tedioso. Pero mañana es el anuncio, ¿verdad? Fallecido. Mañana vamos a informar la cantidad de personas que hasta el momento tenemos y habrán otras más. En la medida en que vayan pasando los meses, iremos informando todo lo que vayamos sabiendo. Ministra, como siempre le agradecemos por la sinceridad y sobre todo los datos que nos ha podido brindar esta noche, que el público los necesitaba ciertamente, ¿eh? Sobre todo explicar los anuncios que se han hecho hoy en conferencia de prensa. Que tenga una buena noche. Gracias por esta conversación. Para ustedes también, y por favor cuídense todos, tomemos en serio al virus. Sí, de eso se trata, exactamente. Siempre lo decimos aquí, que cuídense mucho a todos, por favor. Conversamos rápidamente, a continuación, tal como lo anunciamos, con el fiscal Pablo Sánchez, él es presidente de la Academia de la Magistratura.